Bienvenidos a otro estudio bíblico. Soy el pastor Abner España. Aquí está mi amigo, mi compañero, pastor Alan. Gracias por estar acá una vez más. Gracias por tomar el tiempo. No sé si estás en tu casa o en el trabajo, pero donde te encuentres, gracias por estar una vez más en este estudio bíblico de San Marcos capítulo 8. Y es un honor que tú estés con nosotros hoy. Un saludo a todos los que nos están viendo de cualquier parte del mundo, en realidad. Yeah. Muchísimas gracias una vez más por sintonizar. Y tenemos un capítulo bastante segmentado. Marcos es uno de los evangelios que, para dar un poquito de contexto, no fue escrito por necesariamente ningún discípulo, fue escrito por un escriba que fue colaborador del apóstol Pablo, pero que recibió toda su información del apóstol Pedro. Entonces, en ese tiempo escribir era muy difícil, por eso había escribas, personas que se dedicaban precisamente a eso, a poner eso en papel. El papel era muy caro, la tinta era muy cara, no todo el mundo la tenía. Entonces era como decir, necesito ir a imprimir algo grande. Yeah. Ahora en nuestros tiempos, necesito ir a una compañía donde lo hacen, más o menos así era. Entonces Marcos, o Juan Marcos, también conocido, era parte de esta pandilla, vamos a decirlo así, este grupo que tenían que escribir y ponerle sentido a toda esta historia. Entonces él recopiló toda esa historia de parte de Pedro, la puso en papel, y entonces ahora tenemos esa epístola de Marcos. Entonces, estamos en el capítulo 8. Quiero mencionar también que obviamente estos son estudios bíblicos, los hacemos por capítulo. Quiere decir que Marcos 7 fue la semana pasada o en otra ocasión. Entonces, quédate en sintonía con nuestro canal de YouTube de Iglesia Lakewood, porque ahí tenemos la lista de todos los estudios bíblicos que tenemos desde ya van varios años. Ya tenemos unos 2, 3, diría yo, años de... No, el tiempo corre rápido. Y hemos estado cubriendo capítulo tras capítulo, no nosotros, también parte del equipo pastoral, pero bueno, al final de cuentas, muchas gracias. No vamos a ver el libro completo, solamente un capítulo y unas porciones del capítulo, pero en cuanto a eso, Marcos es un evangelio. Para que, si nos estás viendo por primera vez, el evangelio es el relato o la historia de Jesús de acuerdo a lo que él vivió. Hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de lo que es la Biblia, y ese evangelio quiere decir buenas noticias. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que era buenas noticias para alguien que estaba, por ejemplo, en una situación muy tenebrosa, muy mala. Por ejemplo, una ciudad que estaba siendo sitiada y recibían la noticia de que habían ganado o que el ejército que estaba sitiándolos ya no estaba. Ese tipo de noticias de opresión o de alguien que estaba dentro de una cárcel y llegaban las noticias de que el caso se había terminado y que era libre, ese tipo de buenas noticias. Entonces el evangelio, uno de esos evangelios o una de esas historias es la historia de Jesús. Por eso se llama un evangelio, porque las buenas nuevas del mensaje de Cristo o la historia de Cristo que nos vino a redimir es las buenas nuevas. Pero entonces, eso es un poquito de parámetros, de contexto acerca de qué es lo que estamos leyendo. Y este libro de Marcos se divide en 3 partes. Entonces nosotros estamos literalmente saliendo. La primera parte del capítulo 8 es la salida de la primera parte y la entrada a la segunda parte. O sea, literalmente estamos en la puerta nosotros. Ahorita vamos a cubrir esa sección. Entonces, la primera parte de Marcos es en Galilea. En esa área donde Jesús hizo muchos milagros. La gente está asombrada por todo lo que hace, por quién es. Y entonces la siguiente parte es en camino a Jerusalén. Entonces, la segunda parte cubre lo que pasó durante el camino, durante el trayecto. Y la tercera parte de Marcos es ya en Jerusalén, todo lo que pasó y bueno, todo lo que pasó allá con Jesús. Entonces, estamos saliendo de esa primera parte donde Jesús hace milagros increíbles, entrando ahora en trayecto las conversaciones que tiene con sus discípulos, con diferentes personas, acerca de quién es, por qué hace lo que hace y toda esa cuestión. Entonces, ahí es donde tomamos Marcos 8. Y me encanta Marcos 8 porque hay mucho detalle, hay mucha historia. Todo el libro de Marcos. Y muchos dicen que el libro de San Marcos es como, la mejor manera de expresarlo es como
más detalle, más acción en cómo Marcos escribe todo lo que Jesús hizo, más en detalle, es más como película, es como que hay más acción. Como una serie. Como una serie, es como diciendo, nos gusta San Mateo, nos gusta San Lucas, pero vamos al Marcos porque Marcos nos dice así, nos da esos detalles. Pero mira, versículo 1 dice así, es donde Jesús está alimentando 4,000 personas. Dice así, en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. En el versículo 1 ahorita vemos, dice, otra gran multitud. Entonces, si has leído el capítulo 7 y estamos entrando al 8, vemos que Jesús está haciendo muchos milagros. Y hay muchas personas que están viendo y están siguiendo. Porque recuerda, en ese tiempo no había tecnología. No había teléfono, no había series de Netflix, no había algo que nos estaba distrayendo, ¿no? Ni Reels, ni Instagram, ni TikTok, ni nada. Todos estaban en sus lugares y cuando estaban escuchando de un hombre que estaba pasando por diferentes aldeas, barrios, sanando enfermos, haciendo milagros, y ahorita va a llegar a mi lugar, yo me puedo imaginar todas las personas, bueno, no tengo nada que hacer, yo lo voy a seguir. O aunque tenga que hacer, no me lo quiero perder. Quiero ir. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí dice en la Biblia, otra gran multitud. Entonces, se estaban comenzando a ir personas y como tú dices, se comenzaron a ver, voy a dejar todo y sigo, y sigo. Y ahora estamos llegando en el momento, dice que son 3 días que estas personas estaban caminando con Jesús. Pero lo importante es que estaban caminando con Jesús por 3 días por un lugar que era desierto. Entonces, en un lugar desierto, hay mucha agua, hay más calor, entonces el hambre sube a otro nivel cuando uno anda con tanto calor. Pero me encanta lo que dice el versículo 2, que Jesús dice, siento compasión por ellos, han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada de comer. Y me encanta que Jesús expresa eso. Tiene compasión. Está calor, hay un gran calor. Jesús me puede decir, yo ando con hambre y yo tengo tanto calor. Yo sé que mis discípulos, y solo me puedo imaginar los niños, las mujeres, los hombres que están caminando con nosotros. Pero lo que me encanta es que todos esos milagros que Dios hizo, Jesús hizo, lo hizo por amor, compasión, y también lo hizo para darle el ejemplo, a enseñar a sus discípulos. Porque como dice el pastor Alan, estamos entrando en otra etapa en el libro, donde ahora Jesús también se está concentrando en enseñar a los discípulos. Porque más enseguida vamos a ver que Jesús ya le está diciendo, me voy a ir. Ya no voy a estar aquí con ustedes. ¿Ok? Entonces Él está aquí también para enseñarles. ¿Qué mejor ejemplo de enseñarles no solo que lo que Él habla, pero los hechos de Jesús? Por eso me encanta lo que dice el autor William Hendrickson. Dice lo de Jesús. Compasión que se expresa no solo en palabras, sino también en hechos. Es evidente que Jesús sentía mucha compasión y que también deseaba que sus discípulos participaran de este sentimiento. El maestro habla a sus discípulos con el propósito de despertar su sentido de responsabilidad. Los 12 debían tomar el grave problema de la multitud tan seriamente que llegarán a decir, este es nuestro propio problema. Nosotros debemos hacer algo al respecto. Entonces, así como Jesús les dijo, siento pasión por ellos, me siento mal. Tal vez un discípulo en su mente decir, pero ¿por qué te sientes mal si ellos tomaron la decisión de seguirnos en el desierto? Ellos fueron las personas que dijeron, te voy a seguir, y ellos no se prepararon para traer suficiente comida.
Pero Jesús dice, no, tenemos que tener compasión. Dice, versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos. Los partió en trozos y les dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos. Así que Jesús los bendijo y les pidió a sus discípulos que los repartieran. Algo importante de reconocer aquí, este milagro ya se hizo en Mateo capítulo 15, pero no es el mismo milagro, porque vemos que en Mateo capítulo 15 estaba en otra región. Ahora, en este capítulo 8, dice que está en una región que es en el desierto. Pero me encanta porque sabemos que para Jesús no hay nada imposible. No hay nada imposible. No importaba que estaban en el desierto. Jesús les dijo, vamos, ¿cuántos panes hay? Dámelos. Los bendijo y el milagro sucedió. Bueno, ¿cuántos pescaditos hay? Vamos, dámelos. ¿Cuántos son? Dámelos. Los bendigo y el milagro sucedió. No importaba. Lo importante de reconocer es esto. Así como Jesús hizo el milagro en Mateo capítulo 15, Jesús hizo el milagro en Marcos capítulo 8. Significa que Dios todavía sigue haciendo los mismos milagros. Si tú dices, pero la persona ya Dios lo curó de cáncer, pero también lo puede hacer contigo. Pero yo estoy orando por mis hijos. Dios ha hecho sus milagros antes también. Jesús no va a decir, bueno, porque yo sé que me lo van a escribir para el futuro y todas las generaciones que vienen. Mejor voy a hacer otro tipo de milagro porque yo ya lo hice. No, Él tuvo compasión y Él dijo, así como hice el milagro en esa vez, lo voy a hacer ahora. Porque ellos necesitan este milagro. Versículo 8 dice, todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Dice ahí, sobró. Entonces, como decimos aquí, es para también to go. A la casa, para llevar a la casa si uno quería, había. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego que comieron. Y inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Me encanta ver esto. Yo perdón, cuando leía ese Dalmanuta, no sé por qué pensaba dálmata. Como es sí, sí. Sí. De la región de los dálmatas. No, esa es una película diferente. No, es que también hay diferentes nombres raros que uno no lo puede decir. Sí. Lo que me encanta ahorita, finalizando esta parte de la historia, es cuando Dios bendice en abundancia. Entonces tú puedes pedir al Señor con confianza tu milagro o lo que tú necesitas. Y Dios no solo lo puede hacer, pero te va a sorprender en lo más que Él te da. Porque no es solo de ser el milagro y ya terminó. Hay un amor, hay algo sobrenatural que viene sobre tu vida, tus familiares. Cuando Dios bendice, si estás tomando nota, cuando Dios bendice en abundancia. Y después de este milagro tan grande que hace, ahí es donde empezamos a partir, o sea, partir de la sección 1 a la sección 2, que es empezar el camino. Entonces, esta sección va a ser bastante breve. Es cuando Jesús sale de ahí, llega a otro lugar y es encontrado por unos fariseos que se enteraron que Jesús venía para allá. Y los fariseos tienen esta cuestión de que son los que tienen el conocimiento de la ley o en ese tiempo de lo que era la tradición religiosa de los judíos. Entonces, cualquier persona que pareciera o tuviera algo más que ellos o que pudiera ofrecer algo diferente a lo que ellos estaban ofreciendo, siempre le tenían
Y lo hacían con responsabilidad en la mayor parte del tiempo, pero en este caso no era con responsabilidad, querían probar a Jesús, si él era alguien divino, alguien importante. Entonces, aquí dice en el versículo 11, cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Paramos ahí un momentito. La cuestión es que pobrecito Jesús no lo deja ni bajarse del barco, ya lo están molestando. O sea, ya están estos, y tú que no sé qué, y ya están discutiendo. Entonces, es el contraste de cómo Jesús tenía también que lidiar con mucha gente que lo admiraba y lo amaba y con gente que lo odiaba y lo molestaba. Entonces, le piden una señal del cielo como diciendo, a ver, enséñanos quién eres, a ver si es cierto. Pero la cuestión aquí es que ellos no estaban buscando prueba porque querían creer también. Ellos no están pidiendo prueba porque quieren que su fe en realidad sea comprobada en Jesús. Ellos querían una prueba, pero no importara cuántas pruebas les dieran, ellos de todos modos no iban a creer. Y entonces está el versículo 12 que dice, cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Básicamente estaba diciendo, esta gente se va a negar, no importa lo que les den. Tantas pruebas ya han tenido que soy lo que digo que soy, que hay alguien aquí que es diferente, que Él es el Mesías, pero esta gente sigue pidiendo, lo que muestra una dureza de corazón tan grande y una incredulidad tan fuerte que a Jesús, hasta cierto punto, yo lo veo como esos suspiros, pero no son suspiros de, estoy cansado. No era que estaba enfadado, era que estaba como dolido, como así como decepcionado. Como que estos no entienden. No, es como que estos no entienden y van a estar siempre ahí. Es como lo que se me viene a la mente es, no sé si tú que estás viendo a alguien que siempre te está criticando en el trabajo y te va a criticar todo lo malo. Todo lo y lo malo. Bueno también. Sí, pero es alguien que aunque enseñes, aunque demuestres, aunque lo hagas todas las cosas bien, a esa persona nunca la vas a cambiar. Esa persona es como que siempre va a ser como tu enemigo. Oye, cuando lo hago bien, porque lo hago bien, y cuando lo hago mal, porque lo hago mal. Exacto, o sea, no hay manera de convencerlos. Pero el punto es de que Jesús se niega a darles una prueba. Y también dos cosas importantes es que uno puede pedirle a Dios que haga cosas, pero Él sigue siendo soberano para decir, hago o no hago. Nosotros no podemos forzar a Dios a que haga lo que nosotros pensamos, y muchas veces en nuestra vida, aunque Jesús y aunque Dios siga haciendo milagros en nuestra vida, Él también está en control y su voluntad es mucho más fuerte que la nuestra. Entonces a veces Él hará milagros, pero a veces Él dirá, no, es parte del proceso de esta persona y a final de cuentas, el que es Dios es Él. Y entonces, esa es la una. Y la segunda es que Él en otras versiones dice, esta generación pide milagros. Y cuando Él dice esta generación, es que literalmente esa etapa del mundo, esa generación, fue la generación bendita que logró ver al Mesías. Que finalmente, después de miles de años de estarlo esperando, lo tienen enfrente y aún así no lo quieren ver y no lo van a ver porque simplemente su incredulidad y su tradición tan fuerte y su ceguedad espiritual no se lo permite ver. Y entonces Jesús suspira y dice, o sea, esta gente tiene el privilegio y la bendición de ver la promesa cumplida y no lo van a ver porque hasta cierto punto no hay más ciego que el que no quiere ver. Y simplemente hay una necedad tan grande que simplemente los dejó hablando solos. Yo creo que es una manera como que, ¿sabes qué? Ya, adiós, me voy, hablen y digan lo que quieran y hasta cierto punto los deja ahí como aquellos que no importa lo que les digas, simplemente no te van a creer, entonces que crean lo que quieran. Gracias, nos vemos, bye. Entonces, el versículo 14 dice así, el versículo 14 y del 16 en adelante hasta la sección del 21 están relacionados, pero ahorita voy.
Entonces el punto es que Jesús se sube a la barca después de lo que acaba de pasar y él se queda en ese estado mental de pensar en ellos, en los fariseos. Entonces él está diciendo, en el versículo 15 dice, mientras cruzaba el lago, Jesús les advirtió a sus discípulos, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Porque él sigue pensando en lo que acaba de pasar. Y él está refiriéndose a la dureza de corazón de ellos, que tengan cuidado con la manera de que ellos hacían las cosas, de imponerles reglas a la gente por tradición, que no tenían sentido, que era para verse ellos a un nivel elevado y a los demás verlos menos. O sea, cuídense de inflarse como el pan que se infla con la levadura, de inflarse a tal grado que su propio orgullo no les deja ver quién es Dios. Eso es lo que se refería. Pero en el versículo anterior dice, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Y entonces dice, Jesús les dice eso, y entonces del 16 al 21, dice, él al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído casi nada de pan o nada de pan. Y Jesús supo lo que hablaban entre ellos. Entonces Jesús, resumiendo, les pone una regañada, porque, o sea, él está hablando acerca de la levadura y del concepto que les acabo de explicar, de la actitud de los fariseos y que ellos se cuiden de ser como ellos. Pero estos están pensando en la levadura y pensaron inmediatamente en el pan que no habían traído. O sea, ya están pensando otra vez en su estómago. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué siguen hablando de pan? ¿Por qué siguen hablando de su estómago, de las cosas que son mundanas? No alimenté a 5,000 y no alimenté a 4,000 y sobró. O sea, el pan y la provisión mundana no son el problema. El problema es lo que hay en el corazón. Entonces, les pone una regañada de camino porque les está diciendo eso. Dejen de preocuparse y de ver las cosas con ojos humanos porque estoy caminando con ustedes y estoy tratando de abrir sus ojos espirituales. Esa es la parte importante. Entonces, exactamente inmediatamente después, sigue el versículo 22, cuando Jesús sana a un ciego. Y como les dije, es impresionante cómo el capítulo 8 brinca de historia a diferente historia. No, como te digo, no va como que, oh, ¿a qué hora aquí se fue? Y no, es del pan y los peces. Es lidiando con los fariseos. Y ahora llega un ciego. El versículo 22 dice así, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre. Puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y le dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Me encanta lo que dice al principio. Algunas personas llevaron a un hombre. Se me recuerda que cuando en el libro de Mateo, si no estoy mal, donde abren el techo y sus amigos traen a alguien, a Jesús, que era paralítico, y Jesús lo sana. La fe de sus amigos. Es lo mismo acá. No está hablando de la fe del hombre que está ciego. Dice, no, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron, por favor, ayúdalo, tócalo, sánalo. Es bien curioso también que dice aquí que Jesús se lo llevó fuera de la aldea. Cuando acabamos de ver que otra multitud, que Él hacía milagros enfrente de todos. ¿Y por qué este era diferente? Ellos le dicen que lo lleva a solas. Y tal vez yo me pongo a pensar, tal vez porque quería algo personal, algo más cercano con Él. O puede ser que Él sabía que le iba a escupir en los ojos. Y que personas iban a decir, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Se está aprovechando de un ciego?
y que el ciego obviamente no está viendo qué es lo que este hombre le está haciendo escupiéndole a él. Pero tal vez era algo más íntimo, era algo más. Pero también como sabemos en los versículos que vienen que también Jesús también ya sabe que se está llegando el día donde Él va a pasar por todo y que la gente iba a estar contra Él. Pero la Biblia dice que Él lo sana, le toca los ojos con la saliva. ¿Qué puedes ver? Bueno, no veo tan bien, veo como personas que son como árboles. Ok, ven, lo toca otra vez. Después dice que lo ve bien. ¿Y por qué dice que no? ¿Por qué no lo manda de regreso a la aldea? Para que él diga, mira, puedo ver. Jesús lo hizo. No, al final Jesús dijo, no, pases por la aldea y regresa a tu casa. A veces donde Jesús yo digo que Él no lo hace por un show. A veces digo que los milagros Él no lo hace solo para que véanme a mí. Hay momentos que sí con los discípulos y las multitudes, ¿no? Pero también Jesús es un Dios, alguien personal, el íntimo. Él, me imagino, muchas veces sanó a personas que tal vez nunca se escribieron y nunca supimos, ¿no? O dicen ahí porciones de que sanaba a muchos enfermos. Exacto. Y a muchos, pero no sabemos su historia, no sabemos nada. Simplemente sabemos que sanó mucha gente, pero es cierto. Exacto. Entonces, en este caso, aunque sí, es algo como que hoy en día, obviamente en cualquier parte del mundo, escupiéndole a alguien, es algo falta de respeto, ¿no? Sí. Pero a la misma vez fue algo personal entre él, pero lo inmodo. Si mira, si todos estamos ciegos y no podemos ver, y alguien me dice, si te escupo en los ojos y vas a ver, yo voy a decir, escúpame todo lo que quieras. Exacto. Para que yo vea. No, No importa, dale, no pasa nada. Esta es tu quinta vez, en la séptima va a pasar. Dale. No, pero Dios hizo el milagro y me imagino ya en su casa Él habló. Ahora, como les dije, cambia ahora la cena con los discípulos. En el versículo 27 dice, Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, les preguntó, ¿quién dicen la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros profetas. En otra versión dice otros profetas, alguien que resucitó de los muertos, que era alguien de antes. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Es interesante cuando dice Cesarea de Filipo, porque esa ciudad es 25 millas al norte de Galilea. Y en ese entonces dicen que ese lugar era un lugar donde muchas personas tenían muchas diferentes creencias. Había más de 10, 12 dioses que ellos adoraban y creían. Y es interesante cómo Jesús los lleva a ese lugar y les pregunta, ¿quién dicen todos que soy yo? Porque de tanta multitud, de todo lo que acabamos de leer, me imagino que hay muchas personas como hoy en día de metidos y diciéndole al Pedro o a alguien, a uno de los discípulos, hey, ¿quién es él? Who is this guy? ¿Quién es este? Sí, yo sé que es Jesús, pero ¿quién es? ¿Es como Elías? ¿Es como...? Entonces, lo importante también de ver de esto es, Jesús sabía que muchas personas estaban cuestionando de quién es Él. Y les pregunta, ok, dicen que soy Elías, dicen que soy Juan el Bautista, dicen que soy otros profetas. Pero de en medio de todas las multitudes, todos los milagros que Jesús hizo enfrente de todos los discípulos, Jesús todavía les pregunta a ellos, pero ¿quién dices tú que soy yo? Como que en otras palabras, como Jesús estaba diciendo, vamos a ver si ellos, yo he estado con ellos todo este tiempo, ¿creen ellos abajo de dentro de su corazón, really, que yo soy el Mesías?
Y perdona ahí que interrumpa, pero también es ese pasaje a mí me llega personalmente en el sentido de que esa pregunta se la hace a ellos en este pasaje, pero no la hace a nosotros cada vez que la leemos. Porque en medio de tanta cosa en la sociedad, en medio de tantas creencias, de tantas maneras de pensar, de tantas escuelas de pensamiento, de tantas filosofías, es la misma donde todo el mundo tiene una versión de Jesús de acuerdo a lo que ellos piensan, pero al final del día yo me tengo que preguntar, tú te tienes que preguntar, para ti, ¿quién es Jesús? En verdad, ¿quién es? ¿Es una persona? ¿Es un personaje? ¿Quién es? ¿Es en realidad alguien en quien tú crees? ¿O medio crees? ¿O en realidad es el Mesías? El ungido de Dios que vino a salvarme y hay una relación. Quiero una relación con Él. Eso para mí es muy fuerte porque cada vez que leo eso, la pregunta es como que, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y yo casi veo a cierto punto a Jesús diciendo, Alan, ¿y tú quién dices que soy? Yo, ay, perdón. Sí, porque me derrito. Porque me pongo a pensar, para todos que han leído este pasaje, pueden decir, pero obvio, hemos estado con Jesús todo ese tiempo, vieron todos los milagros. Wow. Son tontos si no dicen que es el Mesías. No, pero la influencia de todos también que dicen, puede ser que es Elías, puede ser que es... No, la convicción dentro de uno, en el discípulo donde estaba llegando Jesús, ¿tú crees verdaderamente que yo sí soy? Pero eso Pedro rápido dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Eso es algo muy importante en ese tiempo para que Jesús, diga en ese momento, antes que les diga, porque ahorita vamos a entrar con el versículo con el pastor Alan, antes que yo les diga que yo ya no voy a estar acá, vamos a confirmar algo si ustedes de verdad piensan que sí soy el Hijo de Dios y el Mesías. Y exactamente después de lo que está diciendo, que por cierto, Pedro lo dice con tanta fuerza, tú eres el Mesías, pero también lo que está diciendo es que tú eres el gran héroe que hemos esperado. Tú eres aquel que nos va a liberar. O sea, a él decir, tú eres el Mesías, es como decir, es que finalmente llegó nuestro conquistador. O sea, para él está afirmando algo tan fuerte. En su mente él está diciendo, es que finalmente vienes ahora sí a liberarnos de todo lo que necesitamos, de todos nuestros opresores, inclusive de Roma, que estaba oprimiendo a toda la región del Mediterráneo, entre ellos Judea. Y bueno, el punto es que al decir eso, lo que Pedro está diciendo es que finalmente nuestro superhéroe está aquí. Y Jesús le regresa el comentario ahí como diciendo, ok, no digas a nadie eso, pero, el superhéroe llegó, pero todos están esperando al superhéroe, o sea, finalmente llegó quien tanto han esperado, pero lo que va a hacer es completamente como nadie lo está esperando. Y parte de eso es el Hijo del Hombre, o sea, Él se refiere a sí mismo, va a tener que sufrir. Y entonces va a los versículos 31 al 38, que ya es el final del capítulo, y dice, entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y que iba a ser rechazado por los ancianos o por los líderes de la iglesia, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Entonces es como que Pedro dice, acabo de decir que tú eres nuestro superhéroe, el que estamos esperando, el héroe que y tú me sales con que tienes que morir. Es como que no tiene sentido lo que acabo de decir, como que no me escuchaste lo que dije. Entonces, así, con esa actitud, el versículo 32 dice, mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo lleva aparte, o sea, lo jala y le empieza a reprenderlo por decir semejantes cosas. Exactamente como lo que estoy diciendo. O sea, acabo de decir algo tan increíble de ti, ¿cómo dices esto? Que vas a morir y que te van a rechazar. O sea, no tiene sentido. Pero entonces, Pedro está hablando como humano y no le está diciendo esto con un sentido de autoridad, como que, ¿cómo te atreves, Jesús, a decir esto? Como que él es mejor que él, pero más bien como un amigo, como decir, oye, yo te quiero honrar de una manera tan grande y tú te estás bajando tan feo.
como que, ¿qué estás haciendo? O sea, no hagas eso. Con un sentido de amistad, pero de confianza, pero como pasa muchas veces en las amistades, hay confianza y está bien que haya confianza, pero no te pases. O sea, no se te olvide con quién estás hablando. Y en este caso, a él se le olvidó con quién estaba hablando, al punto que Jesús lo tiene que poner en su lugar, hasta cierto punto, y decirle, Jesús se da la vuelta en el versículo 33, miró a los discípulos y ahora reprende a Pedro. O sea, le regresó el comentario, aléjate de mí, Satanás. Dijo, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no el punto de vista de Dios. Y ese regaño ha de haber sido, o sea, Pedro se ha de haber quedado, después de haberlo honrado de esa manera, eres el Mesías, ha de haber quedado, o sea, congelado. De qué es, cómo acaba de decir eso. Pero recordemos también que hay dos cosas aquí. A lo mejor le estaba diciendo, aléjate de mí, Satanás, literalmente al hecho de que Satanás estaba influenciando a Pedro para que hablara como amigo y lo disuadiera o lo convenciera de que no tenía que hacer eso. Entonces le dice, apártate de mí, Satanás. Pero también recordemos que Satanás, en sí, el término no es un nombre, es una como ocupación. Satanás quiere decir adversario. Como decir, si tú estás viendo las cosas solamente como hombre, y aunque tengas buenas intenciones, me estás queriendo sacar del propósito que Dios tiene, estás a cierto punto siendo un adversario del propósito de Dios. Entonces, aléjate de mí, enemigo. Porque aunque lo estás haciendo de corazón, te estás interponiendo en el plan de Dios. Entonces, no se sabe bien exactamente en qué dirección iba, de acuerdo a los diferentes comentarios bíblicos que estuve viendo, las dos eran posibles. Puede ser una, otra o las dos. De todos modos, el regaño para Pedro se ha de haber sentido como cucaracha, pobrecito. Entonces, versículo 34, le dice eso a Pedro y entonces llama a todos y les dice, entonces llamó a la multitud para que se unieran a sus discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Para mí es súper interesante que él dice tomar su cruz, porque él está diciendo algo que todavía no pasa, pero acaba de hablar de que va a morir. ¿Cómo es que él ya está sabiendo que hay que cargar una cruz? Claro, Jesús ya sabe de antemano todo, pero esa referencia, después ellos la van a ver viva. O sea, van a verlo a él cargar su cruz y va a tomar, esas palabras van a tomar un significado diferente. Es decir, seguirte a ti es básicamente hacer lo que tú hiciste. Es literalmente cargar la cruz donde te van a colgar. O sea, básicamente tengo que dejar mi voluntad para seguirlo a él. Y es súper claro. Entonces dice él, versículo 35, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, por la causa de la buena noticia o del evangelio, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que vale más que tu alma? Y parece como que son dos ideas diferentes, pero no, están juntas, porque en el versículo 36 dice, esta es una de las cosas que van a pasar cuando uno decide seguir a Jesús. Uno está diciendo, yo ya no quiero vivir por mis propósitos, por mis ambiciones, por mis deseos, por mis sueños. Quiero vivir por lo que tú tienes para mí. Y muchas veces ese tipo de experiencias que Dios tiene para nosotros vienen con cierto dolor, con cierta oposición, con ciertas experiencias que no son gratas. Pero si te aferras a solamente lo que tú quieres, estás quitando el propósito de Dios, como lo estaba haciendo Pedro hace unos versículos anteriores. Estaba diciendo algo por buenas intenciones, pero estaba interponiéndose en el plan de Dios. Entonces, es exactamente lo mismo, porque dice, ¿de qué te sirve entonces aferrarte a tu vida, aferrarte a tu manera de vivir, si vas a perder la bendición de que tu alma le pertenezca a Dios, de que estés dentro del plan de la voluntad de Dios? ¿Que no hay nada más importante que eso? Básicamente ahora, en este momento, en nuestra era, es decir, todos tus planes, sueños, proyectos, deseos, ¿de qué te van a servir si los logras si no tienes a Jesús? Vas a estar de todos modos vacío. Y si ya conoces de Jesús y aún así decides más bien irte por tus propios deseos, entonces hasta cierto punto es como que
estás negando lo que Jesús está haciendo. Entonces, por eso, los siguientes versículos que dice, versículo 38, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y pecado, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre en sus santos ángeles. Entonces Jesús abiertamente dice que aquellos que decidan no dar la cara por Él, porque decidieron más bien hacer sus propias cosas, sabiendo ya de Él, quiere decir que hasta cierto punto lo están negando. Y al negarlo, se están avergonzando de quién es. Entonces, si se avergüenzan ahora, en esta tierra, cuando pasemos a la que sigue, que es más importante, Jesús no va a poder dar la cara por ellos. Porque es decir, cuando somos, ya me conoces, soy tu amigo, y hasta cierto punto hablas mal de mí o me traicionas o me ignoras, cuando valga la pena y te toque estar del otro lado, no esperes que yo haga lo mismo por ti. Aunque tengo gracia, pero también es un Dios de justicia. No podemos siempre esperar nosotros no seguir a Jesús de manera correcta y esperar tener los beneficios siempre de tener una relación con Jesús. Y obviamente nosotros creemos en una vida eterna. Entonces, por eso muchas veces es este concepto de quién era Jesús y que a veces hablaba cosas tan duras, están conectadas por el hecho de qué estamos dispuestos nosotros a dejar para poder experimentar el plan que Dios tiene a través de nuestra vida. Y eso es súper importante. Hemos llegado al final de Marcos capítulo 8. Por favor, regresa a leerlo todo porque hay mucha información y mucha cosa buena. Pero antes de irnos, quiero orar por ti. Padre, gracias por este momento, en este tiempo que hemos escuchado de tu palabra. Reconocemos que tú eres el Mesías. Reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Y también reconocemos que para ti no hay nada imposible. Aunque se vea imposible, Señor, creemos que en cualquier situación que las personas que nos están viendo ahorita necesitan un milagro, necesitan algo, Señor Padre, de ti, que tú puedas entrar, así como lo hiciste antes, tú sigues haciendo milagros hoy en día. Te doy gracias porque tú eres un Dios sobrenatural. Tú eres un Dios que todo lo puede. Y te doy gracias por morir en esa cruz por nosotros. Y reconocemos, Señor, firmemente que tú eres el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros una vez más en Estudio Bíblico. Esto fue Marcos 8. Te bendecimos y esperamos que sea de bendición esto para ti. No te pierdas el próximo Estudio Bíblico para Marcos 9 y que continúes en este viaje a través de la Biblia para aprender más de quién es Jesús y de quién tú eres en Él. Te bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.